Hola, hola, estoy otra vez aquí en Barcelona. Estoy en la Barceloneta, exactamente en la playa del Somorrostro, que es una playa histórica. Y este es otro de los rincones, bueno, menos turísticos que quiero compartir contigo. Este sitio históricamente ha tenido una influencia en la ciudad muy grande porque, bueno, desde hace siglos, ¿no? Aquí es donde era la puerta de entrada, junto con la Vía Layetana, de toda la piedra y toda la materia prima para realizar todas las catedrales y bueno, y más cosas que te iré contando a medida que vamos conociendo este lugar que lucha entre lo tradicional y lo posmoderno, ¿no? Como el Hotel Vela. Y ya veréis. Tiene un sitio interesante para que lo apuntéis en la agenda para practicar vuestro español. ¡Vamos! Como te he dicho antes, el contraste de modernidad y tradición invade toda la playa, ¿no? Y mira, detrás mío tengo la Torre de Sant Jaume, que es como un funicular que une el mar con la montaña. Al otro lado está la montaña de Montjuïc, que es un sitio donde está la anilla olímpica, un sitio interesante. Montjuïc, que el nombre viene de monte judío, que como te he comentado antes, pues las canteras, las piedras que venían desde Montjuïc, desde esa reserva natural, para llegar a obras tan maravillosas como la Catedral de Barcelona o la Catedral del Mar, esa sí que realmente es la única gótica que hay en la ciudad, ¿no? Además, este sitio pues tiene una interacción con la ciudadanía importante. Este es el Club Náutico de Barcelona, que es la entidad más deportiva más famosa de la ciudad. Pues aquí hubo muchos conflictos cuando se maquilló la ciudad para los eventos olímpicos del 92. Todos estos beach garden, todos estos bares diseñados, actualizados, están construidos donde antes había muchas barracas, que eran pequeños negocios y hogares pues bueno, de familias más desfavorecidas que fueron literalmente expulsados por un plan de urbanización para los Juegos Olímpicos, ¿no? Y eso recuerdo que creó un poco de polémica. Igualmente, además no solo eso, sino que se perdió culturalmente, porque esto siempre ha sido un centro de músicos y de poetas. Esta misma arena que hemos estado paseando ahora era la misma que pisaba Picasso cuando se inspiró por las damas de Aviñón y bueno, toda la influencia artística del principios del siglo XX y finales del XIX debe mucho a esta playa, ¿no? Ya sin contar algo tan genuino como es el flamenco. Pues que la gente de Barcelona es afable y es dulce y hospitalaria, no nos queda ninguna duda. Aquí tenemos al señor Miguel, que usted es original de Albacete. Albaceteño, como el señor Iniesta. Exacto. Orgullo de la tierra. Y aquí el caballero, pues, bueno, es un testimonio viviente de cómo el día a día y de esta playa, y quería preguntarle si podía compartir con mis estudiantes de todo el mundo algún origen de este lugar, por favor. Todos los días vengo, llevo 20 años viniendo todos los días aquí a la playa. Ajá. Pero anteriormente aquí había las piscinas, San Miguel, las piscinas de San Miguel. ¿Qué es lo que dice aquí usted, no? Exacto. Mira. Eso tenías que entrar y pagar una entrada. Ajá. Para poder entrar y bañarte. ¿Y usted, Miguel, usted había llegado a ver las barracas aquí? Aquí todo esto, de aquí de la parte esa, de la esquina esta, para allá, todo eran barracas de restaurantes de comida. Y tú podías venir a cualquier hora de mediodía, de la tarde, a la noche. Ajá. Y te comías aquí unas bullabesas. ¿Qué son las bullabesas? Yo soy camarero
Ajá. Fui camarero particular del capitán general de Mallorca. Vale. Y luego estuve de camarero con los condes de Godó. con los De la vanguardia, del grupo Godó. He estado trabajando con ellos. Y entonces con mis suegros y mi novia veníamos aquí a las barracas a cenar y a darnos un baño por la noche porque era el restaurante y el trozo de playa que pertenecía al restaurante. Qué bueno. Pero era buenísimo, era una cosa ¿Era típica camarero? Yo Toda la vida. toda mi vida y 27 años he sido dueño de un restaurante. Aquí en Barcelona. Sí, en Pueblo Seco. Pueblo Seco, wow, wow. ¿Y usted vino de Albacete cuando era pequeño? Yo tenía 14 años. Ajá. Yo vine de la fábrica, que no la conoceréis vosotros, la fábrica de cigarra de calzado. Fábrica cigarra de calzado. No. Eso está en Valdeusó, provincia de Castellón. Sí, la oye, muy bien. Wow. Había 10.000 trabajadores haciendo zapatos. Wow. Trabajaban para el ejército, para Franco. Aquí el señor Miguel es un testigo de la historia reciente y bueno, Sí, me encanta. sí. Miguel, Pues muchas nada. gracias, caballero. Qué bueno el testimonio de Miquel, ¿eh? Ese es el talante de la gente de aquí de Barcelona. Muy. Yo no, a veces no lo entiendo con la cantidad de turismo que tiene y siguen abiertos a, pues eso, ¿no? A la afabilidad. Esta playa, como decía antes, tiene un valor artístico muy básico, imprescindible en la historia del flamenco, que es que en esta arena bailaba Carmen Amaya, que es sin duda la mejor bailaora de flamenco que ha dado España y por contexto, ¿no? el mundo. No solo Amaya, sino también eso creó una escuela del toque y el cante flamenco y entonces pues bueno, todo y que es un arte originario de Andalucía, en Cataluña siempre ha tenido una gran presencia y esta playa es una de las cunas, ¿no? Os invito a pasear. En Barcelona tiene muchos rincones escondidos. De hecho, esta playa, la de San Sebastián, fue una playa gay, ¿no? Y en su día y un poco pues así underground, ¿no? Que bueno, pues de eso se trata, ¿no? De poder compartir rincones. Aquí tenemos al señor Miquel otra vez. No, que pensaba que habíais subido a la parte esa. Es que subido ahí a la parte se ve todos los barcos, se ve Montjuïc, se ve todo el castillo de Montjuïc y el hotel este que hicieron. Miramar. Antes estaba La televisión. Sí. Y ahora está el hotel. Y antes todo eso eran barracas. De los emigrantes de los 60. De los emigrantes. que venían. Estamos en directo, ¿eh? Yo abría a las 5 de la mañana Sí. el bar para coger a toda la gente que venía a trabajar al puerto y vivían en las barracas. Y yo a las 5 de la mañana ya cogía a la gente. Y ya me estaban esperando en la puerta para tomar la barreixa, el carajillo, la copita de ponche y ya se bajaban al puerto a trabajar. Qué bueno. Y yo a las 10 de la mañana, sí, yo ya había hecho la caja para todo el día. Para todo el día, ¿no? Y los Y maestros. cuando abrían los otros yo ya podía plegar si quería. Aunque luego, desde las 5 a las 12 de la noche estaba trabajando. Y era muy bonito. Por eso pensaba que habíais subido No, nosotros allí. Porque vamos por días. Otro día Sí. subiremos. Bueno, pues este ha sido el chafardeo, este ha sido el rincón que he descubierto para vosotros hoy. Esto es una playa y un rincón históricamente, bueno, que está marcado en la ciudad, que no está marcado en los libros, no está en los mapas, no está en los podcasts típicos del turismo, pero realmente aquí ha habido mucha historia del flamenco con Carmen Amaya, historia de la construcción de las catedrales más famosas,
y bueno, y muchos acontecimientos que esconden estas palmeras y esta arena, ¿no? Por supuesto todo se va modernizando, pero bueno, os invito a que no os despeguéis de este canal de YouTube, que pronto iremos al tercer rincón que vamos a descubrir y bueno, eso, que Barcelona es mucho más que Gaudí, recordamos, más que Gaudí. Hasta luego.